¿Listo? ¿Escuchan? Bien. Hace como unos 5 o 6 años estaba frente a un grupo de alumnos en una de mis materias en la universidad. Y recuerdo que lancé a los jóvenes una pregunta. Me encanta hacer preguntas. Mi manera de dar clases es con preguntas. Y amo hacer preguntas. Y recuerdo que esta pregunta en especial hizo mucho eco en el salón de clases. Generó mucho debate, mucha discusión. Eso es lo que hacen las preguntas, las buenas preguntas. La pregunta que planteé al salón, a mis alumnos, fue la siguiente. ¿Cuál es esa pregunta que, si los seres humanos, si la humanidad pudiera responder con completa certeza, cambiaría radicalmente tu vida, la historia y el futuro de la humanidad? ¿Cuál es esa pregunta que, si se lograra responder con total certeza, cambiaría por completo tu perspectiva del mundo, la manera como entendemos la humanidad, el planeta, la historia? Las respuestas fueron de todo tipo. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cómo se inició el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es decir, incluso ¿cuál es la manera de poder hacer mucho dinero? Decían algunos. ¿Cuál es la verdad última del universo? No sé, muchas preguntas. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál sería esa pregunta que, si se respondiera, que si pudieras responder con completa certeza, tu vida sería completamente diferente? Bien, yo algún día me planteé justamente esta pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta que, si yo tuviera certeza de responder en mi vida tendría que tener un sentido específico? Que si la respuesta fuera en un sentido, mi vida sería de determinada manera. Pero que si la respuesta fuera en otro sentido, mi vida tuviera otro camino. ¿Cuál es esta pregunta? Después de mucho pensarlo, meditarlo, cuestionármelo, llegué a la siguiente conclusión. La primera pregunta que vale la pena responder, intentar responder o averiguar de qué manera tú te la respondes y de qué forma, desde mi perspectiva, es: ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Piénsalo. Es que si Dios no existe, entonces tu vida tendrá un sentido muy diferente a que si Dios existe. Si Dios no existe y tuviéramos la certeza, la evidencia, la demostración, la humanidad lo hubiera demostrado, ya Dios no existe, entonces la manera de organizarnos, de trabajar, de ser, de existir, de llevarnos entre los seres humanos, sería de una manera específica. Pero si Dios existe, si Dios tuviéramos evidencia de que Dios sí existe, lo pudiéramos ver, comprobar y descubrir de una vez por todas, entonces tu vida tendría que recorrer un sentido específico hacia esa respuesta. Piénsalo bien. ¿Dios existe? ¿Dios existe? Imagínate que tuvieras la respuesta a esta pregunta. ¿Qué implicaría en tu vida que tuvieras la certeza de sí o tuvieras la certeza de no?
Porque si Dios existe, luego vendrán entonces las siguientes preguntas. ¿Y qué implica que exista? ¿Cómo existe? ¿Y a mí qué que exista? Y entonces, ¿qué debo hacer yo porque existe? Pero si Dios no existe, ¿qué procede? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿qué implica que no exista? He llegado a la conclusión de que esta pregunta es la pregunta primera y que dependiendo de la respuesta que tú tengas a esta pregunta, ¿Dios existe?, es que tu vida va a ir por un sentido o tu vida va a ir por otro sentido. En mi caso, el haberme hecho esta pregunta me llevó a cuestionarme verdaderamente qué creo y por qué creo lo que creo. Y si lo que está en mi respuesta a esta pregunta tiene implicaciones en mi vida. Mi respuesta es que Dios sí existe. Y a esta certeza he llegado porque al haberme hecho esa pregunta, mi inquietud me llevó a investigar, a leer, a cuestionarme, a tratar de averiguar cuál es la respuesta a esta pregunta. No estaba conforme con que simplemente se dijera que yo debería de creer que Dios existe porque sí, nada más porque sí, por tradición, porque ciertas personas en mi familia pues creían que Dios existe, porque yo había escuchado que Dios existe. No, espérame, quiero averiguar, quiero entender, quiero conocer por mi propia razón si Dios existe. Y mi búsqueda, ya de muchos años, me ha llevado con la certeza suficiente a decir que Dios existe. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dios existe? El responderte sí o no a esta pregunta va a cambiar completamente tu perspectiva de vida, como de hecho cambió la mía.